Buenas tardes, hermanos. Yo dije, buenas tardes, buenas noches, no sé. Este púlpito lo hizo alguien que era muy alto y no pensó en nosotros los petizos. Pero gracias a Dios por estar con ustedes. Saludos de Patricia, mi esposa, de Juan Pablo, Keila, Shaki y Luis Andrés, mis hijos, todos pendientes de lo que está pasando en este tiempo acá, visitando en mi querida Argentina. Yo lo extraño, es mi segundo país, 25 años, es una vida y doy gracias a Dios por haber estado en este tiempo acá. Así que saludos de mi familia, saludos de la Iglesia Bautista Nueva Generación, en el cual soy uno de los dos pastores. Saludos también de E3 Voluntarios, que es la organización que represento, que es el motivo del viaje, por lo cual estoy acá. El día de ayer conversé con el secretario ejecutivo de la Convención Evangélica Bautista Argentina, mañana con los directivos de Zona Oeste y Capital Federal, y mañana por la tarde con la Asociación Bautista Argentina, y también mi encuentro con el presidente de la Alianza Mundial Bautista, que es el pastor doctor Tomás Mackey. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, yo represento para América Latina la organización que se llama E3 Voluntarios, 3E, equipar, empoderar y enfrentar a la iglesia para la misión. Conectamos iglesias locales con iglesias locales de los Estados Unidos, de todos los estados, para venir a trabajar en diferentes proyectos de la iglesia: educación, construcción de casas, pozos de agua, distribución de alimentos, filtros de agua, capacitación a la policía, a los maestros, pintar escuelas, construir casas, en fin, todo de acuerdo a las necesidades. Pero es un proceso un poco largo porque no se hace de la noche a la mañana. Y entonces, pensando, y si esto se va a dar, va a ser gracias al pastor Obando, que ahí nos encontró en la página y se comunicó. Él dijo, claro que sí, vamos a ir. Comenté a los hermanos y bueno, por eso es que estoy acá. Llegué el viernes y regreso el viernes. Otra cosa, bueno, me pongo acá porque estamos ahí. Saludamos a los hermanos que nos están viendo a través de esta red que se está utilizando. Pero también el saludo de el hermano Gary Judy, que es el fundador de esta organización. Él es el presidente y fundador, vive en los Estados Unidos, misionero en Centroamérica, vivió en Guatemala mucho tiempo. Cuando se jubiló, él pensaba traer 2 grupos al año. Pero Dios hizo crecer este ministerio y ahora es una organización muy grande. Solo en Guatemala van a venir casi 100 grupos este año. Y en Centroamérica vienen otros tantos. Estamos en México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y próximamente acá en Argentina, lo cual nos llena de mucho gozo junto con Patricia, porque amamos la Argentina y yo sé que pueden ser de bendición los hermanos que vienen y ustedes a la comunidad. También saludos de David Singleton, que es el director general allá en los Estados Unidos, y yo que el director general acá en América Latina. Este es el motivo de mi viaje, hacer las conexiones para que pronto empecemos a trabajar con las iglesias, primeramente tal vez del Gran Buenos Aires, en este sector de zona oeste, y luego, bueno, si Dios así lo permite, en otros lugares también de nuestra querida Argentina. No voy a contar el chiste porque el pastor me dijo no puedo. Es que el día ayer que estuve con los jóvenes, me dice, contá este chiste, y lo conté y nadie se rió. Me quedé. Entonces no sea que pase lo mismo, mejor que les cuente él. Lo voy a entrenar. Bien, hermanos, ustedes están viendo el capítulo 1 de Josué. Y hoy quisiera volver a reiterar algunas cosas que ustedes ya vieron. Es un repaso lo que vamos a hacer del versículo 8 de Josué. El título del mensaje es
La plenitud y la prosperidad es el resultado de obedecer la palabra de Dios. La plenitud y la prosperidad es el resultado de obedecer la palabra de Dios. Vamos a leer todos juntos el versículo 8. Todos juntos, Josué 1:8. Y si usted nos está viendo en casa, le invito para que tome su Biblia y que también pueda leer este texto, Josué 1:8. A la 1, a las 2 y a las 3. Nunca se apartará de tu boca No, otra vez. Comas, puntos, todos vamos a respetarlo. Es la Reina Valera 60 que estoy utilizando, entonces todos podemos leer. 1, 2 y 3. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La Nueva Versión Internacional dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Para nosotros los cristianos, la palabra de Dios es muy importante. La palabra de Dios es fundamental para nuestra vida, por eso la estudiamos, por eso la meditamos, por eso reflexionamos alrededor de ella, por eso nos capacitamos, por eso el Señor dejó maestros, predicadores, para que la iglesia pueda edificar y construir su vida en base a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos su voluntad para nosotros como iglesia, pero también para toda la humanidad. En la palabra de Dios encontramos la guía que nosotros necesitamos para las decisiones que tomamos día a día. Todos los días tomamos decisiones, todos los días respondemos a diferentes situaciones y nosotros como cristianos debemos concordar nuestras acciones en la palabra. No cosas que tienen que ver, porque a veces pensamos que la palabra solo es religión, es mucho más que eso. Pensamos que en la palabra solamente tiene que ver con la vida de la iglesia el domingo cuando nos reunimos. No, es más que eso, porque tiene que ver con la familia, tiene que ver con mis negocios, tiene que ver con cómo quiero conformar mi familia, mi esposa, los hijos, mi trabajo, cómo tengo que comportarme en la vida. La palabra de Dios nos da principios para todos, para desenvolvernos correcta y adecuadamente y tener la bendición de Dios y hacer lo que es correcto con resultados que nos satisfacen, que nos llenan. Y por eso también la palabra es importante, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Les decía a los hermanos que cuando Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que nosotros conocemos y aquellas cosas que no conocemos, cuando Dios dijo y sea la luz, fue por la palabra que Dios dijo, todas las cosas se hicieron, se crearon. Por eso tiene poder. Quien lee la palabra de Dios está leyendo la palabra poderosa que obra en nuestras vidas, que actúa en nosotros con poder, porque es palabra de Dios. En esta palabra también encontramos la fortaleza que nosotros necesitamos frente a las enfermedades, a las dificultades, a los desafíos que se presentan en nuestras vidas en todo momento. La palabra de Dios nos ayuda. Y Dios nos dio su palabra para bendecirnos, porque a través de su palabra, cuando la cumplimos y la obedecemos, la bendición de Dios se manifiesta en cosas concretas que al ser humano le hacen bien. En la palabra de Dios encontramos de qué manera debemos vivir cada etapa de nuestras vidas. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, los abuelos, los ancianos, en fin, todo. El trabajo, en donde sea, la palabra de Dios nos proporciona principios.
En la palabra de Dios vamos a encontrar el consejo oportuno para cambiar de rumbo si estamos yendo por la tangente. La palabra de Dios nos exhorta para hacer lo que es correcto y luego, como decía, recibimos ese beneficio que nos llena de gozo. En ella nos muestra de qué manera podemos vivir la plenitud de la vida. Por eso, Dios le dice a Josué, antes de entrar a la tierra prometida, antes de conquistar, antes de tomar y entrar a ese lugar que Dios había preparado por años y que se había dicho al pueblo mucho tiempo antes, pero que ahora a través de lo que Dios le pedía a Josué se estaría cumpliendo, pero debía prepararse porque la palabra de Dios tenía que ser importante para este conquistador, para este hombre que tenía desafíos por delante. Lo mismo hoy para nosotros. Si queremos avanzar, si queremos conquistar, si queremos experimentar esa vida en Cristo Jesús de en abundancia, como Él lo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La palabra de Dios debe ser central, debe ser fundamental para nuestro desarrollo cristiano, para nuestra perspectiva de la vida. Es interesante que el verbo que se utiliza acá en el hebreo se le llama imperfecto. Y el imperfecto se puede traducir como pasado, presente y futuro, que es exactamente aceptable. Por eso la Nueva Versión Internacional dice recita, presente. Y la Reina Valera 60 en futuro, nunca se apartará. Es decir, la importancia de la palabra de Dios es fundamental, debe ser constante en la vida del cristiano. Por eso, en esta primera enseñanza encontramos que el cristiano que quiere vivir en plenitud, que quiere vivir en la prosperidad, debe recitar la palabra de Dios, debe tener la palabra de Dios. A lo mejor no podemos decir exactamente lo que dice Primera de Pedro 5:1 o lo que dice el Salmo 119, versículo 75 o Josué 20:5. Pero sí, de tanto escuchar, nos podemos acordar de esos conceptos. Hace muchos años, cuando egresé del seminario en Guatemala, estaban esas campañas que en ese momento se les llamaban cruzadas internacionales, ahora se llaman misión internacional. El coordinador para América Latina es un amigo y nos desafió para ir a México. Claro, para nosotros era toda una aventura, pero era 1 de enero, feriado. Ese día yo tomé el colectivo a las 3 de la mañana. No había nadie. Es decir, tomando colectivo, viajando el 1 de enero. Solo yo y mi hermano y otros que nos juntaríamos en el camino. Llegamos a la frontera como a las 10 de la mañana, la frontera de Guatemala y México. No había nadie. Cruzamos y nos dijeron, miren, no podemos, en el lado de México, no podemos sellar sus pasaportes porque las personas no han venido y no sabemos si vienen hoy, pero pasen. Que después ustedes pueden venir y sellarla. Bueno, confiamos en la palabra de migraciones, pasamos, llegamos al lado en Tapachula, la primera ciudad importante de México. Hablamos con el pastor Miranda y le dije esto fue lo que pasó y nos dijo, no se hagan problema, en migraciones trabaja un hermano y él, ya que les dijeron así, igual él se va a encargar de sellar los pasaportes porque es un día especial, no hay gente y eso se comprende. Y nos distribuyeron, fuimos a tal lado, yo fui a Huixtla, a mi hermano y a los otros los llevaron a otros lados. Y me dicen, en 2 días te vamos a enviar el pasaporte. 2 días, 3 días, 4 días y no llegaba. Yo llamaba, no se preocupe hermano, eso va a estar listo. Y total que llegó el día de regreso, nos encontramos en el culto de Victoria, en la primera iglesia bautista de Tapachula. Digo, fíjese hermano, no lo pudimos hacer. Pero no tenga problema, esto va a ser fácil. Y después yo me entero que por cada día que uno se quedaba sin el sello tenía que pagar no recuerdo cuántos dólares. Y uno que es recién egresado del seminario, jovencito, pero ni monedas teníamos. Total que los otros 2 dijeron, ¿por qué no cruzamos el río
lo cruzamos así. No, vamos, ¿cómo vamos a cruzar ilegal? Imagínense, pastores atrapados por cruzar ilegalmente. No, o pastores se ahogan en el río por ilegal. No, tampoco. No podíamos hacer eso. Y teníamos que pasar. Los otros se quedaron otros días más porque tenían familiares en esa ciudad. Mi hermano y yo teníamos que cruzar porque no podíamos. Y estaba muy barato. Compramos pantalones, remeras y cositas así para la familia. Y nos dijeron, todo eso se los van a quitar porque no tienen cómo pagar. Ufa, y nosotros, ¿y ahora qué hacemos? Llegamos a la frontera, había gente haciendo cola. Recuerdo que cuando entramos, uno estaba pidiendo un papelito que nosotros no lo teníamos. No, que sí lo teníamos, pero le faltaba la fecha y no sé qué otra cosa. Y venía el señor, miraba el papelito, el pasaporte, lo sellaba, pase. Y así, y yo, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Saben qué vino a mi palabra? No sabía de memoria ningún texto, pero vino a mi memoria ese texto, ese relato que dice, Señor, tú puedes cegar a los que están aquí y pasemos inadvertidamente. No, eso va a ser imposible porque mi pasaporte no va a poder sellado. Pero Señor, tú puedes hacer que aparezcan las letras ahí y que puedan leer. Tú lo puedes hacer, Señor, por favor. Tu palabra enseña historias y yo recordando. Ya me tocaba, ya estaba allí. Cuando sale otro señor, me dice, vengan ustedes por acá. Chao, dije, ¿y ahora? Y que ahora viene, agarró el pasaporte, el papelito, lo vio. Y están esos pinches de donde se pone, y lo puso. El otro lo ponía ahí. Y vino lo rompió, lo tiró a la basura. Chao, dijo, ahora sí que presos en México. Yo todo asustado. Vino, se dio el pasaporte a mi hermano. Y me dice, y yo me quedé parado todavía, me dice, pase. Y mi hermano me mete una patada así debajo, vámonos. Cuando cruzamos el puente, rápido, corriendo, porque Dios no sea que, hermano, yo no sé qué pasó ahí. Pero por recordar historias, recitar la palabra, recordar los hechos que Dios había, yo no sé qué pasó, no les puedo decir, fue un milagro, no sé, pero sí pasó algo raro que por recordar historias Dios me permitió. Y les puedo contar otras que me pasó cuando llegué a la Argentina en Ezeiza, pero eso es para el otro mensaje. No hay otro culto, no, pero tampoco lo voy a contar. Pero, hermanos, cuando tenemos la palabra, cuando sabemos la historia y le repetimos, Señor, que se cumpla, Padre, que sea, esto es lo que le está diciendo el Señor aquí a Josué. Entonces, en esta primera enseñanza, el cristiano que vive en plenitud y prosperidad recita la palabra de Dios. El verbo recita siempre, o medita, como dice la Reina Valera 60, nunca se apartará de tu boca. Este verbo nos enseña a nosotros que debemos recitar la palabra de Dios, porque recitar la palabra de Dios prepara al cristiano para tenerla presente en cualquier circunstancia. ¿Cuántas veces no hemos recordado textos? Tal vez no precisamente capítulo y versículo, pero historias, pero textos que nos han ayudado y nos han bendecido para salir adelante, para seguir caminando, para seguir creyendo, para seguir esperando en el Señor. Recitar la palabra de Dios proporciona un fundamento sólido frente a los desafíos de la vida. Y Josué debía recitar la palabra ante estos grandes desafíos que presentaba entrar a la tierra prometida y conquistarla. Josué debía estar preparado en la palabra, por eso es importante, por eso es fundamental que conozcamos la palabra de Dios. Recitar la palabra de Dios es cuando es parte de nuestro vocabulario, es parte de nuestra vida.
No estamos diciendo que tenemos que responder con textos bíblicos, no, sino lo que decimos tiene que tener contenido bíblico, tiene que tener principios, se debe reflejar el contenido, la enseñanza del Antiguo y del Nuevo Testamento en nuestra conducta, en nuestra manera de ser. Porque cuando recitamos la palabra de Dios, esta palabra fortalece nuestra vida, fortalece nuestra devoción a Dios. Debemos tener presente que la palabra de Dios es importante para todos. Nadie puede decir para mí no, para mí es suficiente esto y lo otro, sino que debe ser fundamental para nuestra vida. Recitar la palabra de Dios nos ayuda a no desviarnos de la voluntad de Dios. Y frente a los tantos dioses, a los tantos conflictos que enfrentaría Josué, debía recitar esa palabra. Cuando nosotros recitamos la palabra de Dios, nos otorga, nos proporciona conocimiento práctico. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Enseña, reprende, corrige, instruye, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Todo lo bueno que nosotros hacemos debe tener un fundamento basado en la palabra. Por eso para Josué esto era muy importante. El conocimiento práctico de la palabra de Dios genera transformación, porque la palabra de Dios cambia, transforma nuestro carácter, transforma nuestros objetivos para la vida, transforma nuestra manera de vivir, transforma todo para bien. Llegó un momento cuando yo estaba muy desilusionado, porque no tenía novia. Claro, para ustedes se ríen, pero para uno que la está pasando es bastante complicado. Yo tendría 25, 26 años. Yo recuerdo que estaba en el seminario, yo hago mi devocional un capítulo por día. No tengo que terminar el capítulo, pero tengo día lunes, por ejemplo, Génesis. Y tomo notas, para mí no tiene que ser una nota, unas 4 o 5 renglones y hasta donde yo encontré y lo dejo hasta ahí y sigo. Después, a la siguiente semana continúo. Puedo estar 3 días, 4 días, 5 días, 6 días en un mismo capítulo, porque no es el afán de leer por leer, tiene que ser algo práctico. Y yo recuerdo que yo había anotado algo sobre la oración de Abraham. Señor, si hay algún justo. Bueno, eso yo había notado. Abraham intercede, Abraham ora. La oración es importante. Pero yo me sentía muy mal. Después de la clase de Ramón Falcón, que estamos a una cuadra de la avenida Rivadavia, empecé a caminar. Lejos de mi familia, lejos de mis amigos. Muy triste. Antes no era agarro el teléfono, era por carta. Los chicos no se imaginan, mis hijos no se dan cuenta de lo que era eso. Cuando a mí me mandaban una carta que me decían, papá está enfermo. Eso yo me enteraba un mes después. Luego yo preguntaba, ¿y cómo siguió papá? Otro mes después. Y cuando yo recibía que papá ya estaba bien, 3 meses habían pasado. Es una locura, eso no lo pueden entender los chicos de ahora. Ahora todo es inmediato, rápido. Total, yo estaba porque no tenía noticias, no había teléfonos, era muy difícil comunicarse con la familia, con mis amigos. Y encima, sin novia, eso era lo más trágico para mí. Caminando por Rivadavia, ahí, Señor, yo solo te pido una, nada más, por favor. Me van a perdonar lo que voy a decir, pero fue lo que yo pensé. Y yo veía a los chicos, porque era como abril, todavía era medio verano, las pizzerías llenas. Me van a disculpar lo que voy a decir, pero yo lo dije. Señor, estos desgraciados que están ahí, están rodeados de chicas y tal vez ninguno te conoce. Yo dejé mi país, mi trabajo, la iglesia y no tengo ninguna.
Volví a mi cuarto, agarré mi cuadernito, rompí la hoja, la hice un bollito y la tiré. Perdón, Abraham, le digo, pero otro hubiera ido a otro texto, hubiera buscado otros textos que me hablaban, pero yo tenía que encontrar en ese texto de hoy, de que me tocaba, Génesis 18, que de hecho tengo un mensaje ahí. De pronto me fijo en ese texto varias cosas cuando los ángeles, los mensajeros visitan a Abraham. Y me sorprendí de las cosas que yo encontré ahí por la palabra. Uno, Dios confirma sus promesas. Dos, Dios confirma sus promesas a pesar del tiempo transcurrido. Habían pasado como 40, 35 años, pero Dios no se había olvidado de Abraham. Dios cumple sus promesas a pesar de lo imposible. Sara era estéril, ya era ancianita, era imposible. Bueno, y todo eso se desarrolla, ¿no? Y las promesas de Dios se cumplen. Cuando le preguntaron, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? No. Bueno, Señor, en algún momento me vas a dar a la novia. Y hermanos, de verdad, eso cambió mi perspectiva. Ya no le pedí, sino que empecé a orar, a darle gracias por la novia que yo quería. Llegaba los fines de semana y eso me dio paz y tranquilidad. No significa que va a ser lo mismo para vos, puede ser algo diferente, pero vamos a encontrar la paz y la seguridad que Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando llegaba el fin de semana, yo viajaba en el 182 hasta San Miguel y el 240 y no sé cuánto, 48 hasta Granburg, donde yo trabajaba en la iglesia. Y yo oraba, Señor, te pido por mi novia, que yo no sabía dónde estaba, que tú la bendigas porque trabajando para el Señor estaba seguro, que tú la bendigas, que la guardes, que la cuides y que le des palabra en este. Ni sabía qué estaba haciendo. Y cuando llegaba el lunes a la madrugada, Señor, gracias por este fin de semana en Granburg, pero gracias también por mi novia que la has bendecido. Eso cambió mi perspectiva, ya no estuve más ansioso. La palabra de Dios me ayudó. Conocer la palabra de Dios nos proporciona esa satisfacción, nos proporciona eso que a nosotros nos hace falta. Recita la palabra, es decir, recuerda la palabra, recuerda las historias, recuerda los textos y relaciónalo con tu vida y va a ocurrir la transformación. El conocimiento práctico de la palabra de Dios ayuda a discernir la voz de Dios. Comprendemos que Dios está hablando frente a las tantas voces que tratan de excluir a Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Porque escuchar, recitar, meditar la palabra de Dios, nosotros recibimos sabiduría práctica para tomar decisiones correctas. A veces nos equivocamos en el texto de Santiago. El que le falta sabiduría, que la pida a Dios. A veces pensamos que tiene que ver con la sabiduría de la raíz cuadrada de 84.520,35. Bueno, eso puede ser, pero la sabiduría del que está hablando acá es la sabiduría práctica, las decisiones prácticas. Proverbios es un libro de sabiduría, por eso, pero habla de cosas concretas. Y esto es lo que hace la palabra, otorgarnos, descubrir la practicidad de la palabra para tomar decisiones adecuadas en nuestro diario vivir. La palabra nos ayuda, nos da ese conocimiento práctico para fortalecer la fe en todo su sentido. Nos ayuda a seguir adelante. Recitar la palabra de Dios nos ayuda a enfrentar con eficiencia las falsas enseñanzas. ¿Cómo vamos a conocer que es falso lo que se está diciendo por la radio o por la televisión si ignoramos lo que dice la palabra? Solo conociendo la palabra vamos a descubrir que lo que se está diciendo no es correcto. Hermanos, yo me sorprendo. En todos los países hay muchas emisoras, muchos predicadores por la radio, muchos predicadores en la televisión. En serio, que tuerce la palabra de Dios.
Nadie va a decir, mire, yo los voy a engañar. No, todos van a decir, yo tengo la doctrina, yo predico en base a la palabra, pero no es así. Esto lo vamos a distinguir si nosotros recitamos, conocemos esa palabra de Dios. Segunda enseñanza, el cristiano que vive en plenitud y prosperidad medita en la palabra de Dios. El texto dice, medita en él de día y de noche. Meditar en él significa que no se te caiga de los labios. Nunca dejes de leerla. Leerás continuamente. Repite siempre lo que dice. Meditar entonces implica concentrarse en la voluntad de Dios. Meditar hace que no escuches, que no atiendas las otras voces que te alejan del propósito de Dios. Por eso era tan importante que Josué supiera para ser el conquistador, para ser el instrumento de Dios, para dar esos pasos de victoria en eso que tenía que hacer. Debía meditar en la palabra del Señor. Meditar la palabra de Dios transforma la mente. ¿Por qué? Porque a través de la palabra descubrimos los principios para vivir en la plenitud, para ocuparnos de los demás y no dejar de lado al prójimo. Aquel que lee la palabra se acuerda del otro, el que tiene menos, el que necesita, porque esto es muy importante. A veces nos ocupamos de tantas formas religiosas y nos olvidamos de la practicidad de la palabra. El profeta les dice a Israel, o Dios a Israel, ¿saben cuál es el verdadero ayuno que yo quiero? Y les habla del ocuparse del prójimo. Isaías capítulo 1 es muy interesante. Ahí hay un texto, Isaías 1:18, venid y estemos a cuentas con Dios. Lo usamos para evangelismo. Yo creo que está bien, pero ese texto fue dicho al pueblo de Dios. Lean el capítulo 1 esta semana y se van a sorprender. Dios dice, estoy harto de escucharlos, no los voy a escuchar más. ¿Por qué? Porque han hecho daño al otro, al prójimo. Se han olvidado de los desamparados. Entonces, meditar en la palabra de Dios nos hace ver que no estamos solos, que hay hermanos necesitados en la congregación, que hay vecinos necesitados, que hay otros que necesitan de una palabra, de un vaso de agua, de algo que nosotros podemos dar. Nosotros damos no porque somos ricos, damos no porque nos sobra, damos tal vez muy poquito, pero damos en el nombre del Señor y las personas que la reciben son bendecidas. Meditar en la palabra de Dios garantiza el éxito en tu vida y tu profesión, en tu trabajo, en todo lo que haces. ¿Por qué? Porque te permite conocer a Dios, quien guía tu vida, quien guía tus pasos, quien guía tus decisiones, tus transacciones, tus intereses, para que todo redunde para tu propio bien y para reconocer que Dios está obrando. También meditar en la palabra fortalece tu comunión con Dios. Meditar la palabra de Dios es relacionar lo que nosotros leemos, conocemos de la palabra con lo que nosotros vivimos, con lo que nosotros practicamos. Se tiene que dejar de lado la buena teoría. El conocimiento de tantas cosas lindas de la Biblia no tiene sentido si no lo acompañamos con una práctica coherente con lo que decimos creer. Sin la meditación en la palabra de Dios será difícil crecer en la práctica de la fe, porque todo tiene que ver con todo. Tercera enseñanza, el cristiano que vive en plenitud y prosperidad cumple la palabra de Dios. Dios le dice a Josué, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. El verbo cumplir también se puede traducir en las siguientes expresiones. Que cuides de obrar, que cuides de hacer, procures obrar, pon por obra todas sus cláusulas, cumple con cuidado
ponlo en práctica. Y este cumplimiento es diario. Este cumplimiento tiene que ver con todo lo que hacemos en cada momento. Y Dios quiso que Josué viviera de manera permanente en su voluntad para que el propósito de Dios se perfeccionara en su vida, se cumpliera en la vida de este hombre de Dios. Y este cumplir indica que cada uno de los pormenores de la palabra de Dios deben ser practicados. Cuando Dios nos habla es para nosotros. Esa palabra que nos ayuda para ser cada vez más personas que viven de acuerdo al corazón de Dios, pero no para el capricho de Dios para que Él se ponga contento. No, es primero para nuestro propio bien. Y por supuesto que honramos a Dios cuando nosotros obedecemos su palabra. Cumplir es nunca apartar la palabra de Dios de tu vida, de nuestra vida. El peligro es perderte en planes y proyectos fuera de la voluntad de Dios. A veces en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, no todo es color de rosa. Pero si estamos construyendo en estas áreas de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a vencer los obstáculos, vamos a superar los conflictos, vamos a atravesar esas circunstancias difíciles, porque la palabra de Dios está presente y nos vamos a manejar de acuerdo a la palabra del Señor. Y a veces cumplir la palabra de Dios no es tan fácil. Hay algunos que han sido ofendidos de manera muy fuerte, muy dolorosa. A veces los hijos a los padres, el esposo a la esposa o viceversa. Y es tan difícil perdonar. Pero la palabra nos enseña que debemos perdonar. Y a veces es un proceso y tenemos que comenzar diciendo, yo quiero, Señor, ayúdame a cumplir tu palabra. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a eso. Y poco a poco hay cosas que llevan un tiempo para restaurarnos. ¿Qué pasa cuando no olvidamos esas cosas? No te preocupes por eso. Es más, como seres humanos, hay muchas cosas que nunca las vamos a olvidar, pero no significa que estemos recordando con odio, con bronca, con tristeza aquellas cosas. Las recordamos como cosas del pasado, las recordamos pensando que Dios nos ha restaurado. Y tengamos cuidado, porque el diablo es el acusador que nos va a decir, ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas que esto? Sí, me acuerdo, pero Dios ya me perdonó. Sí, me acuerdo, pero Dios ya me restituyó. Sí, me acuerdo, pero mi esposo, mi esposa, mis padres, mis hijos, mis suegros, mis amigos, mis familiares ya me perdonaron. Sí que me acuerdo, pero Dios hizo la obra en mí. Probablemente nunca te olvides, pero recuerda, si has confesado, Dios te ha perdonado. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso es tan importante. El consejo es poner en práctica la palabra de Dios. Y cumplir es vivir como Dios manda. Y luego dice, y todo te saldrá bien. Ya dijimos que el mayor beneficiario de aquel que cumple la palabra de Dios eres tú mismo. Somos nosotros, sos vos. No es otra persona, no es que hacemos más grande a Dios, no, nosotros somos los primeros beneficiados. Cumplir la palabra de Dios es la garantía de la plenitud y la prosperidad. Cuarta y última enseñanza. El cristiano que vive en plenitud y prosperidad vive el éxito otorgado por Dios. Finaliza el texto diciendo, así prosperarás y tendrás éxito, dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera 60 dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, el éxito, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Quien obedece la palabra de Dios será prosperado y tendrá éxito. Hay bendición para quienes dan pasos de obediencia. Toda obediencia, todo paso de obediencia trae bendición.
Todo cumplimiento trae bendición. Cuando obedecemos en este punto, hay bendición de Dios. Siempre hacemos esta otra cosa, hay bendición de Dios. Venir a la casa del Señor, hay bendición de Dios. Anunciar el evangelio, hay bendición de Dios. Cuando yo amo a mi esposa, a mi esposo, hay bendición de Dios. Cuando me ocupo de mi familia, hay bendición de Dios. Siempre hay bendición de Dios. Siempre. Cuando obedecemos y concordamos lo que hacemos, como dijimos, con la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios genera prosperidad y éxito integral. Decíamos también en el primer culto que la prosperidad y el éxito no necesariamente se refiere a la fama y al tener más dinero, más bienes materiales. Pensar de este modo que el éxito es dinero y es fama es empobrecer el propósito de Dios en la vida de cristiano, porque es mucho más que eso. Puede haber eso, pero es mucho más que eso. Seguir la voluntad de Dios siempre trae bendición para la vida. ¿Por qué? Porque el centro de la prosperidad y el éxito es la palabra de Dios, es obedecer, es cumplir la palabra de Dios. El éxito no es algo instantáneo, el éxito no ocurre de la noche a la mañana, el éxito no es un milagro. El éxito es el resultado de un proceso dentro de una conducta dedicada a vivir como Dios enseña, a obedecer paso a paso, tiempo en tiempo, la palabra de Dios. La prosperidad y el éxito se afirman en la vida cuando se obedece la palabra de Dios. Por eso el Señor le dice a Josué, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así, solo así, prosperarás y tendrás éxito. El éxito asegurado es vivir según las normas de la palabra de Dios. Querido joven, ¿querés tener un matrimonio bendecido? Busca a tu novia o a tu novio de acuerdo a la palabra de Dios. Que sea cristiana, que sirva en la iglesia, que sea una persona que tenga el deseo de crecer en todo sentido, que sea obediente a la palabra de Dios, dispuesta a servir en donde sea. Son principios mínimos, porque si nos equivocamos en esto, vamos a tener dificultades. Si no tomamos en cuenta estos principios en el trabajo, vamos a equivocarnos de trabajo y nos va a ir mal. El negocio que queremos hacer nos va a salir mal. Podemos caminar un par de años, 3, 4 años, pero no va a durar, porque no se fundamenta en aquello que es eterno, que es la palabra del Señor. Por eso el Salmo 1, versículo 1 al 3 dice, relacionado con estos mismos conceptos, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley, la palabra del Señor, se deleita y día y noche medita en ella. Y cuando esto lo hace, dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo, da su fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prosperará. ¿Por qué? Porque está fundamentado en la palabra de Dios. Frente a las otras cosas, claro, podemos tener amigos inconversos, por supuesto. Eso no está diciendo que no tengamos, pero tengamos cuidado. Podemos estar en todos los negocios de la vida, pero tengamos cuidado. Honremos a Dios con nuestro trabajo, honremos a Dios en lo que decimos, honremos a Dios en lo que vemos, honremos a Dios en lo que escuchamos, honremos a Dios a donde nos dirigen nuestros pasos, honremos a Dios en todas y cada una de las prácticas que nosotros hacemos. Por eso dice el texto, dichoso, feliz, bienaventurado es aquel que se deleita, que se goza en la palabra de Dios, que quiere cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la práctica de la palabra de Dios en todo momento debe ser importante. Por eso dice el texto, día y noche
medita en ella, dice el Salmo 1, como también el versículo 8 de Josué. Lo mismo va a decir Deuteronomio 29:9. Ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. Para finalizar, para concluir, hemos visto el título de nuestra meditación: la plenitud y la prosperidad es el resultado de la palabra de Dios. Y hemos visto 4 enseñanzas. Primera enseñanza: el cristiano que vive en plenitud y prosperidad recita la palabra de Dios. Segunda enseñanza: el cristiano que vive en plenitud y prosperidad medita en la palabra de Dios. Tercera enseñanza: el cristiano que vive en plenitud y prosperidad cumple la palabra de Dios. Recita, medita y cumple. Y 4, el cristiano que vive en plenitud y prosperidad vive el éxito otorgado por Dios. Queridos hermanos, el verdadero sentido de la plenitud y la prosperidad es caminar en la voluntad de Dios que se expresa en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Recuerda, el Señor te llama a caminar por sus caminos para que de esta manera vivas la vida plena, para que vivas la vida próspera. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que tu elección esté siempre en sintonía con la misión de Dios, que es en todos lados, es aquí en Luján, es allá lejos en el lugar más lejano del planeta, la obra del Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, y gracias por la oportunidad y el privilegio de compartir esta palabra del Señor con ustedes. Amén. Muchísimas gracias. Recita, predica, proclama, da a conocer el mensaje. Y también mencionaba, porque me llamó la atención por una conversación que tuve con alguien en el primer culto, también que sea a nosotros mismos, que nos digamos la palabra. El rey David decía: le dije a mi alma, y bueno, la palabra, porque va a ser oportuna. Y principalmente en este momento que estamos predicando sobre Josué, con el título principal, Avanza y conquista, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que logran el objetivo, la meta que se han propuesto. Yo quiero orar en este momento por aquellos que tienen objetivos, metas, deseos, aquellos que han empezado una nueva etapa, aquellos que quieren realmente obtener un logro, y que Dios esté acompañando todo el proceso con bendiciones y confirmaciones. Te quiero animar a pasar aquí adelante. Vamos a estar orando para que Dios esté bendiciendo tu vida. Que cuides de no patear esta cámara, pero al mismo tiempo vamos a orar para que Dios confirme tu proyecto, tu sueño, tu deseo, tu anhelo, tu nueva etapa sea coronada con grandes bendiciones. Dios nos ha bendecido con este mensaje y nos ha desafiado a seguir, pero fundamentados en la palabra de Dios. Como decía Charles Spurgeon, que la sangre que corra por tus venas sea bíblica. Amén. Y Jesús decía: el que guarda mi palabra. Y bueno, eso tiene que ver con bendición. Así, pasa adelante a presentar tu proyecto delante del altar. Pasa con fe, creyendo de que Dios va a tomar en sus poderosas, tiernas y milagrosas manos tu proyecto, tu sueño, tu anhelo, tu deseo más íntimos. Cerra tus ojos, pasa por favor y cree que Dios los va a hacer en realidad. Señor, mira a tu iglesia, aquellos que están queriendo avanzar y conquistar, aquellos que quieren lograr metas, objetivos. Te pedimos, Señor, que intervengas milagrosamente para añadir todo lo que haga falta, que ningún bien tuyo le falte a tu pueblo. Ahora, Señor, despeja los caminos, adereza las mesas, ahuyenta al devorador y encárgate de todas las situaciones que llevan
este tema para que se logre el objetivo y los deseos más íntimos de tu iglesia sean satisfechos. Bendícelos, 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 ayúdalos, que se note tus milagros y tu añadidura de gracia, y que eso los sorprenda, los maravilles, y que hagas que ellos realmente te den gloria, honra y mucha gratitud a ti, porque no pueden decir que lo han hecho por sus propios logros, sino que tú has intervenido ayudándoles en todas las cosas. Gracias te damos porque eso va a ser una realidad y lo damos por hecho. En Cristo Jesús te agradecemos anticipadamente por todo. Amén, amén. Le das un fuerte aplauso a Dios.